Les comento. Obviamente pueden ir frenando, parando, haciendo las consultas que necesiten. Lo que nos quedó la última vez que nos encontramos, el último lunes, empezamos a ver sobre combinatoria, que dijimos que era un poco la rama de la matemática que lo que se dedica es a contar, aunque suene tonto, pero bueno, es algo muy importante. Ya lo habrán visto quizás cuando resolviendo el taller. No siempre es fácil llegar a número de posibilidades cuando uno tiene que contar muchas cosas, ¿no? Cuando se tiene que contar, no sé, hasta 20 elementos es fácil el conteo con los dedos. Pero cuando uno tiene unas situaciones más complicadas y donde lo que quiere saber es el número de algo, que uno lo puede pensar como un proceso de diferentes tomas de decisiones, no es tan sencillo llegar a esa cantidad total. Muchas veces es importante o da información muy útil, por ejemplo, a nivel de probabilidad, eh, pero no es tan sencillo contar. Por eso la combinatoria se generó como una rama tan importante de la matemática. Bien, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, bien. Entonces, lo que vimos la última semana fueron dos formas de conteo, dos estructuras de conteo que son muy usuales, muy comunes, y de hecho es prácticamente una sola, la podemos pensar como una sola, que son las variaciones, ¿no? Cuando uno trabaja con variaciones, lo que tenía era un cierto universo con elementos, ¿no? Con un cierto número de elementos, sabemos que sé, K elementos, y lo que teníamos era que tomar una decisión para ubicarlos en una cantidad de lugares, por ejemplo, J lugares, ¿no? Acá lo que teníamos es que K podía ser mayor que J o igual. Entonces ahí lo que teníamos era una variación o teníamos una permutación, que era un caso particular de variaciones. Y lo que nos pasaba también era que cada una de estas tomas de decisiones era independiente, el orden en que hacía esa toma de decisiones para mí era importante. Es decir, si yo acá ponía el elemento A o ponía el elemento B y acá ponía el elemento B o el elemento A, estas dos posibilidades yo las consideraba distintas. Para mí no era lo mismo elegir primero A y después B que primero B y después A. ¿Bien? O sea, eso yo lo consideraba dos posibilidades distintas y las contaba. Entonces, bueno, ahí vimos diferentes posibilidades, si era una variación, si era una permutación, si se podía repetir, si no, ¿no? O sea, eso fue un poco lo que, o si había también circularidad, eso es lo que vimos en nuestro encuentro del lunes anterior. Hay una tercera, que es muy útil, y de hecho ustedes la van a ver también bastante en estadística, quizás. No sé si se sigue viendo eso, pero no importa. La van a ver y también se usa mucho en lo que es la planificación de experimentos, eh, que son las combinaciones, y en eso nos vamos a dedicar hoy. Para tener un ejemplo claro, eh, ¿y por qué es importante esto quizás más en la planificación de una vida científica? Cuando trabajamos con variaciones, por ejemplo, que es lo que estuvimos trabajando la semana pasada, un ejemplo claro de las variaciones puede ser, por ejemplo, cuando uno tiene una secuencia de ADN, ¿no? Entonces empiezan los 5', ¿no? Y después tiene una secuencia de nucleótidos, no sé, TA, CA, TES, GA, AT, y termina en 3', y esto para mí es importante desde la perspectiva de las variaciones, porque sabemos que en las macromoléculas biológicas, o sea, el ADN o las proteínas, el orden importa. O sea, no solo el orden, sino, digamos, como la posición. Es decir, muchas veces, si uno considera empezar a estudiar desde esta T, es importante en cada una de las posiciones qué nucleótido habrá, ¿no? O sea, no es lo mismo que acá haya una A y una T o que haya una T y una A. Por lo tanto, las variaciones en ese sentido cobran mucha importancia. Pero también hay veces donde a mí lo que me interesa no es cuál es el orden, qué nucleótido o aminoácido, por ejemplo, está en cada posición, sino cuál es el set con el que trabajo, cuál es el subconjunto de ese conjunto total con el que yo quiero trabajar.
¿A qué voy con esto? Supongamos que estamos en el laboratorio. Y tenemos, no sé, voy a decir un ejemplo muy tonto, pero no sé. Tengo sales de un montón de metales, ¿no? Con hierro, cobalto, tengo cobre, tengo níquel, tengo, no sé, manganeso, y tengo calcio, ¿no? Y yo tengo que hacer un experimento. Pero para hacer el experimento yo quiero hacer solamente comparar 3 metales al azar. ¿Bien? Es decir, de estos 6 yo quiero usar 3 nomás. Y el experimento va a ser lo mismo, o sea, voy a hacer lo mismo con las sales de esos 3 metales. Solo que de esos 3 metales lo tengo que elegir de esos 6. Entonces, elijo este ejemplo para compararlo con el de acá al lado, ¿no? Entonces ahí yo diría, bueno, a ver, voy a elegir, no sé, hierro, voy a elegir cobalto y voy a elegir cobre. O puedo elegir cobalto, puedo elegir cobre, puedo elegir manganeso. Ahora, ahí, fíjense que a diferencia de lo que sucede en el caso anterior, a mí no me interesa cuál elijo primero. Bien, es decir, ahí yo tengo un proceso de decisión, que tengo que agarrar 3 de esos 6. Pero si yo estiro la mano, primero agarro cobalto, después agarro cobre, después agarro manganeso, y si tengo otro proceso de decisión en donde primero agarro manganeso, después agarro cobalto y después agarro cobre, es lo mismo para mí. Porque en definitiva, el set de metales que elegí de esos 6 es el mismo. ¿Sí? O sea, es cobre, manganeso y cobalto, no me importa ahí en qué orden los elegí. Entonces, hay veces donde el orden en que yo elijo y ubico mis decisiones, como en el caso de la izquierda, sí importa, porque eso me genera diferentes variedades que van a tener diferentes propiedades. O sea, si yo acá elegí Takata TGAAT y ahora elijo TCAA TGAAT, donde solamente cambiaron estas dos bases, bueno, pero esta molécula de ADN y esta molécula de ADN seguramente van a ser distintas y van a tener algún tipo de diferencia en su comportamiento biológico. Ahora, en este caso, a mí lo que me interesa es cuáles 3 elegí y no en qué orden hice esa elección. Bien. Entonces, esa diferencia es clave que ustedes les identifiquen, que ustedes puedan darse cuenta si la posición, el orden en que los voy eligiendo, bien, qué representa cada uno de los que voy eligiendo en cada uno del- de los procesos de elección, de procesos de selección, importa o no importa, esto va a generar diferencias a la hora de calcular las posibilidades. Bien. De este lado tenemos a las variaciones, ¿no? Que es lo que vimos la semana pasada. Y de este lado aparecen las combinaciones. O sea, las combinaciones yo lo puedo pensar como variaciones en donde el orden no me interesa. ¿Bien? En qué orden escogí cada uno de los elementos no me interesa. Entonces, obviamente, para un mismo J y un mismo K, o sea, si J1 es igual a J2 y K1 es igual a K2, es decir, si la cantidad de elementos del universo es lo mismo para una variación y una combinación, y la cantidad de elementos que yo tengo que elegir también es la misma, las posibilidades que yo encuentro haciendo combinaciones van a ser distintas que las de variaciones. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Supóngase que yo tengo un elemento con letras. Voy a hacer algo muy abstracto. Tengo A, B, C, D, E, F, G. Es decir, tengo un K de 7, ¿no? 7 posibilidades. Voy a considerar ahora que no puedo repetir. Y tengo que ubicar 3 letras. Tengo que extraer de ahí 3 letras. ¿Bien? O sea, mi J es de 3. ¿Sí? Ya sea si lo pienso para una combinación o para una variación. Si yo pienso una variación de 3 en 7, que es lo que vimos la semana pasada, a mí acá, si digo que es una variación, me interesa el orden en que las elijo. O sea, si yo acá elijo F, C y D, tendría una posibilidad que yo quiero contar usando variaciones, mientras que si elijo D, F y C,
sería otra posibilidad distinta, otra variación distinta. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo que pienso es una combinación, bien, acá, digamos, esa sería la variación número 1 y esta sería la variación número 2. Ahora, si yo pienso una combinación de 3 en 7, lo que a mí me interesa es el set, es decir, cuáles 3 letras elegí. No me interesa cuál elegí primero, segunda o tercera, solo cuáles. Entonces, para mí, estas dos van a ser la misma combinación. Bien, aunque yo haya elegido primero FCD, después DFC, para las combinaciones eso no importa. El set de letras, el subconjunto de letras que yo saqué del conjunto es el mismo. Bien, compárenlo con lo que hicimos con los metales. No me interesa en el orden que los elegí. De esos 6 metales, elegí los mismos 3. Así que es la misma opción. Bien. Entonces, obviamente, las variaciones para un cierto K y un cierto J siempre van a ser mayores o iguales que las combinaciones para ese mismo K y ese mismo J. ¿De acuerdo? Siempre voy a reducir el número de opciones cuando estoy en una combinación. ¿Por qué? Porque todas las opciones que representen el mismo set de elementos, pero en distinto orden, van a generar más variaciones, pero van a ser la misma combinación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso puedo hacer esa distinción en número. Demostramos el otro día también que las variaciones yo las podía calcular como K factorial, es decir, el número total de elementos del universo, sobre K menos J factorial. ¿Se acuerdan? Que lo vimos el otro día de cómo llegaban a ese numerito. Bien, eso ya lo sabemos, es la forma que vamos a tener de calcular esto. Ahora vamos a pensar cuál es el número de las combinaciones. Bien, cómo llegar a esta posibilidad. Bien, entonces, fíjense que acá la razón por la cual las combinaciones son menores que las variaciones, o sea, tengo menos posibilidad de combinar que de variar, es por cuestiones de orden, ¿no? O sea, FCD y DFC serían dos variaciones que convergen en una misma combinación. Si yo me pongo a buscar todas las otras variaciones distintas que convergerían en la misma combinación, las puedo encontrar. Miren, serían FDC, serían DCF, CFD y CDF. Intenten buscar otra, van a ver que no van a poder encontrar otra más. ¿Sí? O sea, serían todas variaciones distintas, porque el orden es distinto, pero que como el kit, el set de elementos que yo obtuve es el mismo, terminarían siendo la misma combinación. ¿Bien? Entonces, la cantidad de combinaciones, en este caso, o sea, esta C37, como siempre que yo elija 3, voy a poder encontrar 6 órdenes distintos de esos 3 elementos, va a ser el de las variaciones dividido 6. ¿De acuerdo? O sea, la cantidad de combinaciones para un universo de 7 con 3 elementos a seleccionar va a ser menor que la de las variaciones. ¿Qué tan menor? Va a ser una sexta parte. Bien, la cantidad de variaciones va a ser un cierto número y yo lo voy a tener que dividir por 6 para llegar a la cantidad de combinaciones. Ahora, ¿de dónde viene este 6? ¿Por qué yo sé que son 6? Bueno, ¿qué hice acá? A ver si se dan cuenta. ¿Qué operación de combinatoria hice acá? ¿Cómo le llamo a esto? Que agarré los mismos 3 elementos y encontré todas las formas que tengo de ordenarlos. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Se acuerdan? Mm, qué silencio. Nope. Nope. Eso es una permutación. Cuando yo tengo una cierta cantidad de elementos en esa misma cantidad de lugares y yo lo que busco son todas las órdenes posibles que tengo de ubicarlos, es una permutación. Fíjense que es una variación también, ¿no? O sea, a mí acá el orden me importa, pero eran esas variaciones que tenían la
característica de tener la misma cantidad de elementos que de lugares para ubicarlos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabo de hacer acá es una permutación. Es una permutación de esos 3 elementos. Y cuando yo quería calcular permutaciones de 3 elementos o de n elementos, la forma que tenía para hacerlo era calcular su factorial. Bien, eso también lo vimos la semana pasada. Y el 3 factorial es 3 por 2 por 1, que es 6. De ahí viene el 6. ¿No? De que es las permutaciones de todos los posibles elementos que tengo ahí. Entonces, las combinaciones, o sea, yo esta combinación de 3 en 7, la puedo pensar como una variación de 3 en 7 dividido 3 factorial. ¿Bien? Eso sería que la combinación de 3 en 7 es la variación de 3 en 7 dividido la permutación de 3. ¿Bien? O sea, yo todas las posibles variaciones, calculo todas las variaciones posibles y después divido por la cantidad de variaciones que convergerían en la misma combinación. Que eso sería una permutación. Yo sé que son un montón de palabras parecidas, pero bueno, un trabalenguas, pero creo que es entendible. Entonces, las combinaciones, en definitiva, CKJ, yo la puedo pensar como una variación con esa misma cantidad de K y J, es decir, mantengo el número de elementos del universo y de cuántos tengo que elegir, y lo divido por la permutación de los J. ¿Bien? Es decir, divido a esa cantidad total de variaciones por las formas que tengo de ordenar esos J elementos, todas las formas que tengo de ordenarlos, ¿bien? ¿Por qué? Porque de estas variaciones, todas esas formas van a converger en una misma combinación. ¿Bien? Entonces, esta es prácticamente la definición de combinación, ¿no? Yo siempre puedo pensar en las combinaciones como la división de una variación con los mismos coeficientes, K y J, dividido la cantidad de formas que yo tengo de ordenar el mismo set, es decir, una permutación de los J elementos. ¿Bien? O sea, que mi combinación de KJ es variación de KJ sobre permutación de J elementos. Y esto me permite también llegar a la fórmula de cálculo. Las variaciones ya sabíamos cómo se calculan. K factorial sobre K menos J factorial. Y las permutaciones se calculan como J factorial. Bien, entonces, si opero con este cociente, me queda como K factorial sobre K menos J factorial por J factorial. Bien, o sea, lo pueden pensar como sobre 1 y hacer extremos sobre medios. Ya como verán, la formulita de cálculo de las combinaciones es un poquito más complicada de lo que veníamos viendo. O sea, ya acá tengo que hacer como más calculitos. Por ejemplo, una combinación de 3 en 7 tendría que ser 7 factorial sobre 4 factorial por 3 factorial, ¿no? Es decir, 4 sería 7 menos 3, K menos J, y J es 3, entonces acá va 3. Tendría que hacer esta cuenta y esto me va a dar un cierto valor, ¿no? Esta, a ver, lo voy a hacer con un color. Esto que tengo acá es la variación, mientras que esto que tengo acá es la permutación. ¿De acuerdo? Esto lo pueden calcular así, o las calculadoras tienen un botón para hacerlo, que es el que se llama creo que es NCR, si no me equivoco, en la mayoría. Bien, la C viene de combination, de combinación. Entonces ahí ustedes tienen que saber a qué se refieren estos dos botones. Hay algunas calculadoras que van a tener que escribir 7C3 para calcular este número. Otras van a tener que escribir 3C7, depende de la calculadora. Ustedes pruébenlo ahora ya que están, para ver cuál de las dos opciones es la que tienen que usar. Este botón sí es útil. El de la permutación, bueno, quizás hacer esta cuenta no era tan difícil. Esta, la de acá arriba. No es tan terrible para hacer la mano. Pero para de la combinación suele ser más molesta. Profe, Sí.
¿Y por qué? O sea, ¿no podría yo hacerlo en la calculadora poniendo 7 factorial? Sí, 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 claro, 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 por supuesto. Ah, es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. Solamente que a veces se olvidan la formulita o tienen dudas de la formulita y quizás es más fácil. Ya saben, al menos tienen como backup, saben que hay un botón que se los resuelve. Claro. Lo bueno de este botón es que como, o sea, el orden en que uno tiene que poner estos dos números, eh, para la calculadora tiene un cierto sentido. Entonces, uno de los órdenes es el correcto y el otro para la calculadora no tiene sentido. Por ejemplo, si este fuera el botón de cuántos elementos hay que tomar y este sería el universo, sería, bueno, tengo que tomar 3 elementos de 7 totales. Para la calculadora esto tiene sentido. Ahora, si vos le cargas esto, tendrías que tomar 7 elementos de un universo de 3. La calculadora te dice, che, eso no se puede. No puedes elegir 7 de 3. Entonces te va a dar error. ¿De acuerdo? Entonces es fácil. Vos sabés que si tenés que hacer una combinación de 7 en 3, tenés que acomodar 3 y 7 de alguna de las dos maneras. Una te va a dar error y la otra es la correcta. Digamos. No hay muchas opciones. Bueno, no sé si pudieron calcular esto. Eh, pero bueno, ahí termina, digamos, como la forma de cálculo. ¿Bien? 35 es. 35, bien. Y si yo hubiera calculado una variación, tendría que pasar esto multiplicando, sería 35 por 6, o sea, 210. Bien, para que vean que hay muchísimas más variaciones que combinaciones. Bien, punto. Esto para, en general, cuando uno quiere diseñar un experimento, esto es muy útil, porque les da todas las posibles posibilidades, para la redundancia, de hacer elecciones dentro de un conjunto. En su momento, acá termina un poco como el tema de combinaciones. Ahora me quiero meter en algo que aparece en el cuadernillo y les quiero explicar para qué. Ah, perdón, no, antes que eso. Esto también, este número 35 que se define de esta manera, que tenemos acá, también lo van a encontrar como números combinatorios, ¿sí? Que se escribe así. Parece un vector o una matriz columna, donde arriba está K y abajo está J. Es decir, en este caso sería, para este caso que tengo ahí, sería 7, 3. ¿No? Arriba tengo el número de elementos del universo y abajo tengo la cantidad de elementos de ese universo que estoy seleccionando. A esto se le llama número combinatorio. ¿Bien? Que son básicamente números naturales que provienen de una combinación. Es decir, que yo los puedo pensar como las posibilidades de hacer una combinación. ¿Bien? Y se definen con esta formulita que tienen ahí arriba, no nada extraño, o sea, es hacer ese cálculo con esos dos números y llegas a ese resultado. Eso lo van a ver mucho en estadística, no sé, no me dejen mentir, pero si ven estadística discreta, aparecen los números combinatorios. En, hace tiempo, ahora ustedes tienen calculadoras o lo pueden pensar de otras maneras para calcularlo, pero imagínense que si yo les hacía, o sea, si hacemos una combinación de 7 en 3, lo pueden hacer hasta a mano, ¿no? O sea, pensando. Pero si le hago una combinación de 41 en 100, y si no tengo una calculadora, calcular eso es un poco complejo, ¿no? Esto se definiría como 100 factorial sobre 59 factorial por 41 factorial. Un horror hacer eso a mano, bien, haciendo las operaciones. Tendría que ser 1 por 2 por 3 por 4, así hasta por 100, o sea, este número va a ser enorme. Estos dos también van a ser enormes y después los tengo que dividir entre ellos 2 veces. O sea, esto, hacerlo a mano era muy difícil. ¿Bien? Entonces, históricamente aparecieron diferentes metodologías para encontrar los números combinatorios. Y una de ellas es el triángulo de Tartaglia o el triángulo de Pascal, que muchas veces nosotros se lo presentamos y nos miran con cara de, bueno, ¿para qué esto si tengo la calculadora? Y ahora les comento para qué. ¿Qué es el triángulo de Pascal o de Tartaglia? Un acomodamiento de números que permitían obtener estos números solamente sumando.
es decir, sin hacer operaciones de producto, que eran más difíciles de hacer cuando no había calculadoras. Entonces uno empezaba con un triángulo de unos, ¿bien? Y lo que tenía que hacer era, en cada fila de abajo, o sea, en la siguiente, tenía que sumar un elemento, o sea, que iba a haber 3 elementos ahora. Siempre el primero y el último iban a ser unos, y los que faltaban eran la suma de los que estaban, de los que los blindaban arriba, de los que estaban inmediatamente arriba de ese. O sea, 1 más 1, 2. Ahora, en el siguiente va a haber 4 elementos. Empieza con 1 y termina con 1. El segundo va a ser la suma de estos dos, 3, y el tercero va a ser la suma de estos dos, 3. Y así podíamos seguir indefinidamente. Bien. Voy a hacer algunas filas, así lo trabajamos. 6, 15, 20, 15, 6, ¿no? Y así podíamos seguir al infinito. Fíjense que había algunas características que eran llamativas para mucha gente que le gustaba la simetría. El triángulo de Tartaglia o de Pascal era bastante divertido, si lo podemos decir de alguna manera. Fíjense, siempre obviamente acá tenemos unos y unos, eso es algo que por la regla de construcción no aparece. Pero fíjense que si me fijo en esta diagonal y en esta diagonal, aparecen números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá también. ¿De acuerdo? Y después, siempre teníamos como esta posibilidad de ir construyendo, sumando diferentes elementos, sin medio como de manera, ¿cómo decirlo?, metódica. ¿Por qué esto era interesante, el triángulo de Pascal, o útil? Porque se relacionaba con números combinatorios. ¿Bien? Entonces, a ver. Tengo 7 y 8, bien. Entonces, ahora lo que estoy anotando ahí son números combinatorios. Voy a empezar con algunos no tan obvios. Por ejemplo, si me fijo en esta línea que tenemos acá, tengo un universo de un elemento. ¿Cuántas posibilidades tengo para no elegir ninguno? Y una sola, básicamente. No elijo el que tengo y ya está. ¿O cuántas posibilidades tengo de elegir uno? Y una sola. Elijo el que tengo, ¿no? Por eso hay 1, 1. Pero ya cuando aparecen, voy a seguir una más, porque esto puede ser más útil. Cuando aparecen números combinatorios un poquito más complicados, ahí se empezaba a ver un poco la bondad de el triángulo de Tartaglia. Entonces, supónganse que nosotros nos hacían calcular esto, ¿no? 2 en 4, la combinación de 2 en 4. Yo lo podía pensar como cuántas posibilidades tenía de, en un universo de 4 elementos, elegir 2 al azar, no me importa en qué orden los elijo, simplemente los mismos 2. Entonces, en el triángulo de Tartaglia, lo que yo tenía que venir es a la quinta línea, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y me fijo en el del centro. O sea, sería básicamente en la quinta línea este, ¿no? Entonces tengo 6 posibilidades. Sería este de acá. Fíjense que yo este número, que redondeé el 6, no hice ningún factorial para llegar a él. O sea, no calculé ninguno de estos factoriales de acá arriba. Podría, ¿no? Sería 4 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial. O sea, lo puedo hacer. Pero llegué sin necesidad de hacer factoriales. Entonces, era una forma de hacer el triángulo de Tartaglia, era una forma muy sencilla de llegar a números combinatorios sin hacer productos, simplemente haciendo sumas. ¿Bien? Que si yo esto lo extiendo, me siento una tarde y lo extiendo hasta que acá me aparezca un número, no sé, 100, voy a poder encontrar un montón de números, re molestos, sí, ya lo sé, pero voy a poder encontrar un montón de números haciendo sumas, que es más fácil que multiplicar, para calcular esta combinación, ¿no?
Pero además, esto me permitía a mí obtener ciertas propiedades de los números combinatorios que eran muy útiles. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros vemos, usamos el triángulo de Tartaglia para sacar propiedades de los números combinatorios, podemos ver varias. Por ejemplo, como siempre empiezan en 1 y terminan en 1, todas las filas, y si me fijo en los números combinatorios, eso significa que el primer número combinatorio, que sería de n elementos, no me interesa qué número está acá arriba, pero acá abajo siempre está el 0 al principio, o n arriba y ese mismo n abajo, entonces yo puedo tener como propiedad que todos los números combinatorios de esta forma son iguales a todos los números combinatorios de esta forma y ambos valen 1. ¿Bien? Eso lo puedo ver fácil en el triángulo. También fíjense lo siguiente. Vamos a comparar, yo estoy trabajando, esa línea que tengo acá es esta, la que tengo ahí, la quinta. ¿Bien? Entonces, fíjense que el segundo y el anteúltimo número siempre, que serían este elemento y este elemento, siempre me dan igual que el n, que el número de arriba. ¿No? Entonces, eso significa que el elemento n y abajo 1 me va a dar igual que el elemento n, sin importarme qué es lo que tengo arriba, pero abajo es n menos 1, sería este. Y en ambos casos, eso me da igual a n. ¿No? Entonces, cosas sencillas que yo veo en los números del triángulo de Tartaglia lo puedo relacionar como propiedades de los números combinatorios. No me interesa bajo ningún punto de vista que se acuerden estas cosas de memoria. Se los estoy contando medio como una curiosidad histórica para que vean cómo una herramienta muy fácil, que es construir ese triángulo sumando numeritos, me podía llegar a generar o a explicitar resultados importantes teóricos de los números combinatorios, que no eran fáciles de calcular. ¿Bien? Otra cosa que se puede ver fácil en el triángulo de Tartaglia, que es interesante para los números combinatorios, es que hay una cierta simetría, ¿no? Fíjense que lo que sucede a la izquierda sucede a la derecha. Los que justo caen sobre la línea que dibujé son particulares. Pero fíjense que acá tengo 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿No? Entonces como que tengo una cierta simetría para un lado y para el otro. Dicho de otra manera, el primero y el último son iguales, el segundo y el anteúltimo, el tercero y el antepenúltimo y así. Entonces, básicamente eso lo puedo pensar de una manera muy sencilla. Si, supónganse que estoy trabajando con el, no sé, 8, 2, bien. O sea que yo tengo primero el 8, 0, después tengo el 8, 1 y después tengo el 8, 2. Y lo quiero comparar con el 8, 6. Bien, 6 en 8. Que después tendría el 7 en 8 y después tengo el 8 en 8. Si yo pienso en la simetría del triángulo de Tartaglia, yo sé que estos dos valores me van a tener que dar iguales. Bien, porque empieza acá y este sería el tercero, y este es el tercero antes del final. Entonces, por simetría me tienen que dar iguales. Ahora, ¿cómo lo puedo interpretar esa igualdad? Bueno, que si yo de 8, un universo de 8 elementos, elijo 2, tengo que elegir 2, y quiero ver cuántas posibilidades tengo de hacer eso, para mí es lo mismo que de 8 elegir 6. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo sé que es lo mismo? Y bueno, lo que puedo hacer de esos 8, en vez de elegir 6, elijo los 2 que descarto. ¿Bien? O sea, en vez de, puedo pensarlo como de los 8 elementos, elijo los 2 que yo me voy a llevar, ¿bien? Que sería este caso. O lo mismo que decir, de esos 8 voy a elegir los 6 que me voy a llevar, me conviene pensar de esos 8 elegir los 2 que voy a descartar, que no me voy a llevar. Entonces, eso explica que esos dos números sean la misma cantidad. Porque obviamente la cantidad de elegir los 2 que me llevo, los 2 que descarto es la misma. La matemática no sabe qué voy a hacer con esos 2. ¿Bien? Entonces, también esa propiedad de simetría suele ser muy útil. Porque a mí lo que me interesa entonces es acordarme solo de esta mitad del triángulo, ¿no? Y la otra mitad se construye sola. Hasta podría reducir a la mitad el tiempo de construcción del triángulo. ¿Bien? Y por otro lado, por la estrategia de construcción, ¿bien? Fíjense, vuelvo acá, voy a cambiar de color, así no,
no es tanto lío, ya es un quilombo, pero bueno. Por estrategia de construcción del triángulo, este número que tengo acá, el 4, 2, yo lo obtengo en el triángulo de Tartaglia sumando estos dos. O sea que el 2 en 4 yo lo puedo pensar como el 1 en 3 más el 2 en 3. ¿No? Que esto lo puedo escribir así. Acá tengo K y J. Y esto sería K menos 1 arriba. ¿No? O sea, si acá tengo un número, puedo expresarlo como la suma de otros dos, que arriba tengan un K menos 1. El J aparece acá y acá tengo el J menos 1. ¿No? Y ahí tengo otra propiedad de los números combinatorios que proviene del triángulo de Tartaglia. Fíjense que, o sea, esta tonta de tanto arreglo de números me permitía sacar un montón de propiedades de los números combinatorios que no son tan fáciles de ver en la formulita de cálculo. ¿Ustedes tienen que hacerlo y aplicarlo? Para nada. Ustedes pueden calcularlo con la calculadora, ya pueden usar las ventajas que tienen de haber nacido en el siglo XX o XXI. 21, ya, por favor, gente joven. Pero bueno, esto tiene muchísimos siglos de utilidad y estas son algunas características como muy graciosas. Y después, por otro lado, la última de las características es la siguiente. Miren, si yo sumo, voy a sumar ahora todas las filas, ¿no? Para esta fila, la suma es 1. Para la siguiente fila hago 1 más 1, 2. Acá tengo 1 más 1 más 2, 4. 3 más 3 más 1 más 1, 8. 4 más 6, 10. Más 4, 14. Más 2, 16. Fíjense que lo que va pasando cuando yo sumo las filas de los números combinatorios es que obtengo potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, ¿no? Y puedo seguir. Bien, entonces fíjense que trabajo otra vez en la quinta fila, esta verde que tengo marcada. En esta fila donde n, el número de arriba, valía 4, la suma de todos sus elementos, de todos los números combinatorios, me da 16, o sea, 2 a la cuarta. Dicho de otra manera, si yo sumo n0 más n1 más n2 más bla, 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 todos los números combinatorios que yo le puedo asignar a un cierto n, el resultado va a ser siempre 2 a la n. Y ese es otro resultado muy bonito. ¿Por qué? Porque en estos números que estamos usando acá lo puedo demostrar. Pero si yo les digo, bueno, busquen todos los números, ¿cuál es la suma de todos los números combinatorios para un J, o para un K, perdón, o sea, para un universo que tiene 173 elementos? Es decir, ustedes tendrían que sumar los números combinatorios de no elegir ninguno de esos 173, más elegir uno de esos 173, más elegir dos de esos 173, así hasta elegir los 173 de esos 173. Son muchísimos, son 174 números combinatorios, de los cuales obviamente muchos son números muy grandes, ¿no? y feos de calcular. Imagínense calcular los 174 y sumarlos. Un delirio. Bueno, ahora ya saben que esa cantidad total de sumar todos esos números combinatorios va a ser 2 a la 173, sin necesidad de hacer la suma. Bien, entonces, ¿por qué sirve eso? Porque hay veces que a mí me interesa calcular la suma de números combinatorios. Y les explico esto y ya los dejo ir. A mí muchas veces me interesa. Por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo una hamburguesa, ¿no? Entonces yo tengo el pan o un sándwich. Nos volvimos re poco matemáticos. Tengo el pan de sándwich. Y tengo queso, tengo tomate. Ahora verán qué bien que dibujo cosas. Tengo tomate, tengo lechuga. No sé, ¿qué más puedo tener? Por una hamburguesa, si quieren. Y tengo huevo. Bien. Y se me ocurre, bueno, ¿cuántos sándwiches distintos puedo hacer? Ahí. Bien. Fíjense que ahí no le estoy dando una limitación de ingredientes. No digo, ¿cuántos sándwiches distintos puedo hacer que tengan 2 ingredientes?
Porque ahí tendría que empezar a hacer, bueno, queso y tomate, queso y lechuga, queso y hamburguesa, queso y huevo, y tengo un montón de formas, pero tengo la restricción de que tienen que ser 2. Bien, si fuera así, si yo tuviera que elegir 2 de esos 5, lo que tendría que hacer sería una combinación de 2 en 5, ¿no? Básicamente, cuántas posibilidades, cuántos pares puedo armar a partir de esos 5 elementos. El orden no me interesa, para mí queso y tomate es lo mismo que tomate y queso, es el mismo sándwich, ¿no? Entonces sería 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Esa sería la posibilidad, que es lo mismo que 5 en 2, ¿no? Pero si yo les digo, bueno, ¿cuántos sándwiches distintos pueden armar? Ahí la pregunta es más compleja, porque al no darles una restricción de cuántos ingredientes puedo usar, ustedes me podrían decir, bueno, yo voy a tener un sándwich que va a ser el pan solo. Triste, pero bueno, es una posibilidad. Después tengo otros que tienen un ingrediente, o sea que sea un sándwich de queso, un sándwich de tomate, un sándwich de lechuga, uno de hamburguesa o uno de huevo. Después tengo todos estos que tienen 2. Después también tengo otros que tienen 3. Y ahí tengo más posibilidades. Pueden ser queso, tomate y lechuga, queso, tomate y huevo, queso, tomate y hamburguesa, queso, lechuga y huevo. Bueno. Otros que tienen 4 y otros que tienen los 5. Ahí tengo una sola posibilidad, es que tenga todos. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Es necesario que yo calcule, bueno, a ver, ¿cuántas posibilidades tengo de que no tenga ningún ingrediente? Bueno, 0 en 5. No elijo ningún ingrediente de los 5 posibles. A eso le sumo todas las posibilidades de elegir un ingrediente de los 5. A eso le sumo todas las de 2. A eso le sumo todas las de 3. Profe, Sí. ¿ahí el pan no lo estás tomando o cuál no estás tomando? No, porque básicamente si no tomo el pan no habría sándwich. Ah, ok, ok. O sea, mi pregunta es, ¿qué le pongo adentro del pan? Entonces las posibilidades son nada, un Claro. ingrediente, 2 ingredientes, 3, 4, 5. Y después tengo que ver todas las posibilidades que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría calcular y sumar todo esto, pero yo ya sé, por la propiedad que vimos recién, que esto va a ser igual a 2 a la n. 32. ¿De acuerdo? Para eso sirve. Esa propiedad también me resuelve ciertos problemas, que es calcular combinaciones cuando no tengo una restricción de J, es decir, de cuántos elementos tengo que tomar. Bien. A ese mismo número lo podrían llegar de otra manera. De hecho, mucha gente llega de otra manera. ¿Cuál sería esa otra manera? Acá tengo queso, tomate, lechuga, hamburguesa y huevo. Pensarlo como una serie de decisiones. Entonces, usando la regla del producto. Mi primera decisión es, ¿le pongo queso a mi sándwich? ¿Cuántas posibilidades tengo para mi primera decisión? Si mi pregunta es, ¿le pongo o no le pongo queso? 2. 2. Después tendría que decidir si le pongo o no tomate. Entonces tengo 2. Después, si le pongo o no lechuga, si le pongo o no hamburguesa, si le pongo 2 huevos. Y estas decisiones son hay un o hay un y. Es decir, tengo que tomar la decisión si le pongo queso o si le pongo tomate, o tendría que tomar todas las decisiones juntas. O sea, sí o sí tendría que tomar las 5 decisiones. Sí, tenés que tomar las 5. Tengo que tomar todas, ¿no? No es que puedo tomar una u otra u otra. Entonces acá, como hay un y, tengo que usar la multiplicación. Por lo tanto, la cantidad total sería 32, 2 a la 5, ¿no? Que es lo mismo que llegué antes. Esa es otra forma de llegar al mismo resultado. ¿Bien? Pero fíjense que ustedes lo pueden pensar como se les ocurra. Cualquiera de esos dos caminos llegan al mismo número, siempre y cuando expliquen bien cómo llegaron o cómo lo pensaron, pueden usar cualquiera de los dos caminos. Bien, entonces, acá lo que me interesa es calcular las combinaciones, la van a poder calcular con calculadora. Así que eso no me quita tanto el sueño. Me interesa primero que diferencien una combinación de una variación. Eso es fundamental. Ustedes pueden interpretar
si importa, digamos, cada uno de esos procesos de selección, el orden en que lo hago o qué significa esa posición, o si a mí lo que me interesa es cuál es el subconjunto que tomo del conjunto inicial, sin importarme el orden de esa decisión. Esa diferenciación es fundamental, porque es lo que a ustedes les va a llevar a elegir bien la herramienta con la que trabajar, si una variación o si una combinación. Repito que no me interesa la fórmula, sí me interesa que vean que hay ciertas simetrías a la hora de calcular combinaciones, que eso les va a ayudar bastante a interpretar las cosas. Bien, o sea, que es 8 en 2, 2 en 8, perdón, de lo mismo que 6 en 8, les va a facilitar un poco la interpretación de esos números combinatorios en diferentes contextos. No me interesa que hagan el triángulo de Tartaglia, nunca les vamos a tomar algo como cuál es el cuarto elemento de la octava fila del triángulo de Tartaglia, no nos interesa eso. ¿Bien? Sabemos que eso se puede calcular ahora más fácil. Sí, quizás que lo pueden utilizar para recordar cuestiones de los números combinatorios que les faciliten la vida para trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Y esta propiedad específicamente, que con el triángulo de Tartaglia sale bastante fácil, para que ustedes se acuerden, y es muy útil a la hora de hacer combinaciones. ¿Bien? Eso es un poco nuestro objetivo con esto. Bien, ¿alguna duda?